sobre no solamente su papel permanente, sino lo que hoy representa la Virgen en la situación que atraviesa la cristiandad. Quiero comenzar por citas de dos santos de la primera época. Le dijo al prefecto de Valente, emperador Arriano: yo seré mañana el que soy hoy, tú mira que no te mudes. Vivimos en una época donde todo el mundo habla de cambio y donde poco se habla de lo que es mucho más importante que el cambio, que es lo que debe permanecer siempre igual a sí mismo. Claro está que todas las cosas deben mudarse según las circunstancias que son mudables, pero hay algo que es mucho más importante que lo que debe mudarse, y es lo que debe permanecer igual siempre, porque lo sustancial importa más que lo circunstancial, y la verdadera prudencia en cualquier terreno es ajustar la sustancia idéntica a las mudables circunstancias. Siempre es peligroso insistir sobre el cambio, callando lo que debe permanecer siempre igual a sí mismo. En nuestra iglesia, la palabra, la doctrina, el dogma es siempre el mismo, lo mismo que la estructura eclesial, la jerarquía eclesiástica es siempre la misma. Y eso es mucho más importante que todos los ajustes o que todas las adecuaciones o que todos los ayornamientos que la iglesia tenga que ir para en las mejores situaciones dentro de las cambiantes circunstancias. Eso en primer término. En segundo término, esta cita de San Crisóstomo: no antepongas la concordia a la verdad, antes, por defender la verdad, da la vida animosamente. Vivimos en una época donde se predica un ecumenismo que es una especie de tolerancia y de confusión de todas las cosas. La gente tiene miedo ya de decir: yo estoy en la verdad absoluta, en toda la verdad, porque estoy con Cristo. Podré estar bien o mal, mejor o peor, más próximo o menos, pero si estamos con Cristo, estamos en la verdad entera. Y la verdad entera es más importante que cualquier concordia. La verdadera concordia, la verdadera paz, la verdadera armonía tiene que ser la coincidencia en la misma verdad fija e inmutable. Entonces, lo que permanece es más importante que lo que cambia, y la verdad es más importante que la concordia. No se puede pretender lograr una paz que sería una falsa paz a costa de la verdad. Y ahora vamos a hablar de la Virgen. Por supuesto, no vamos a hacer consideraciones biográficas que todos conocen. La Santísima Virgen es una criatura privilegiada, única. Por eso ha sido colocado por encima de todas las criaturas.
porque ella, con su consentimiento, con su acatamiento de la voluntad de Dios, con la aceptación plena de la vocación, o sea, del designio divino sobre ella, que es la maternidad divina, ella está colocada en el centro mismo de la historia universal. Por ella, en ella, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. La unidad de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en Cristo se ha consumado con la colaboración, con la participación de ella en un grado de intimidad que ninguna otra criatura podrá tener jamás. De manera que ella está vinculada al misterio de la encarnación de un modo singular y único, que la hace en una relación con la Santísima Trinidad que es también única, absolutamente singular y única, porque a la Santísima Virgen no la podemos ver, digamos así, en un cielo solitario, sino que ella aparece por un lado en la situación de la madre del Hijo de Dios Hijo. Es criatura o hija predilecta del Padre y es el sagrario del Espíritu Santo. Ella no es parte de la Santísima Trinidad, pero por la asunción y por la proximidad que ella tiene, sobre todo con la segunda persona de la Santísima Trinidad, podemos decir de ella, no es parte de la Santísima Trinidad, pero está en ella, como no podrá estar en esa proximidad ninguna criatura jamás. Pero no solamente tenemos que ver a la Santísima Virgen en esta vinculación tan íntima, tan próxima con la Santísima Trinidad, sino que además está esa vinculación que ella tiene con nuestro Señor Jesucristo, que es única. La participación, la solidaridad de ella con la palabra de Dios que llevó en su seno y en sus brazos. La solidaridad de ella y la participación de ella con la vida de nuestro Señor Jesucristo, con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ella ha acompañado, de la cual ella ha sido solidaria, en un grado inigualado, con una participación que tiene el carácter de un martirio del corazón. Ocurre que la Santísima Virgen está vinculada de un modo único y entrañable a toda la historia de la salvación, que es la historia de la humanidad vista desde Dios y en vista de Dios. Porque ¿qué es la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué son los hechos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es su pasión y muerte y resurrección, sino una recapitulación, un compendio de toda la historia de la humanidad? Todo lo que ha ocurrido antes de Cristo y todo lo que va a ocurrir después aconteció ya en esa historia suya, en esa historia de su vida, de su pasión y de su muerte. No puede ocurrir ya nada nuevo que no haya ocurrido en él. No puede haber una humanidad nueva, ni mejor que la que ya existía
existido en la tierra en su persona. Y no puede haber tampoco acontecimientos que sean otros que los que ya se han consumado en él. Quiere decir que la Santísima Virgen, por ser la madre de Dios hecho hombre, por haberlo llevado en su seno, por ser la participación máxima en esa palabra que es su Hijo, en esa verdad que es su Hijo, por ser solidaria como ninguna criatura puede ser de su pasión y de su muerte, o sea, de la redención, de la obra redentora, y por ser la que está colmada de gracia en una medida también singular y única, ella tiene una participación directa por tenerla en la vida, en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, tiene una participación íntima con la historia universal, en la historia universal, en la historia de la humanidad, en la historia de cada nación, en la historia de cada persona singular. Este para mí es el hecho más significativo y primordial. Ella está puesta ahí, en el centro mismo de la historia universal, en una participación justamente en la vida de aquel, en la pasión de aquel que por la encarnación y la redención es centro y es término de esa historia universal, como ha sido también su principio. San Agustín dice, cuando se refiere a Cristo, camino, verdad y vida, camino por donde se va, verdad donde se llega, vida donde se permanece. Lo que se ha consumado en Cristo y luego en la Santísima Virgen es lo que va a ocurrir con la humanidad toda, es lo que nos está prometido. No podrá ocurrir nada que no haya ocurrido allí. Y no podrá ocurrir nada sin una intervención preferencial, prominente de la Santísima Virgen. Porque en definitiva, para una humanidad como la nuestra, alejada del Hijo, alejada del cristianismo, sumergida en el ateísmo, en un ateísmo de indiferencia, cuando no es un ateísmo sistemático y agresivo, el camino para volver a Cristo es ella. Por lo mismo que ella ha sido también el camino por el cual Dios ha venido al hombre. Repito, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo es un resumen, es un compendio, es una recapitulación de toda la historia de la humanidad. Y nadie ha participado activamente, nadie ha sido tan íntimamente solidaria de esa historia universal del hombre, de ese destino del hombre consumado en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y en su resurrección nadie ha participado ni puede participar como ella. Esto es lo que en alguna medida explica para mí esta significación que cobra la Santísima Virgen, sobre todo en el tiempo que nosotros vivimos. Si nos referimos al mensaje de Fátima, que por una singular coincidencia, que no es casual sino causal en la perspectiva divina,
esas revelaciones de Fátima coinciden con el triunfo de la revolución comunista en Rusia, año 1917. A fines del siglo XIX, dos hombres de gran trascendencia, de gran significación intelectual que voy a citar, uno de ellos nada católico, ni siquiera cristiano, al menos en lo que se perfila de él, me refiero a Federico Nietzsche, dice en un libro que se titula Más allá del bien y del mal, dice lo siguiente a fines del siglo pasado: el sacrificio de Dios en aras de la nada, este misterio de paradójica crueldad será la obra de las generaciones que van llegando, y todos estamos en el secreto, el sacrificio de Dios en aras de la nada. Y el gran escritor ruso, cristiano sí, cristiano ortodoxo, uno de los mayores escritores novelistas que han existido en todos los tiempos, Fedor Dostoyevsky, en su novela sobre los demonios y en el diario de un escritor, anunciaba más o menos por la misma época que la próxima revolución que se va a operar a nivel mundial va a ser una revolución que comenzará, que tendrá su principio en el ateísmo. La revolución triunfante en Rusia en 1917 es la revolución triunfante del ateísmo. Es esa revolución anunciada, temida por Dostoyevsky y señalada por Nietzsche, para no citar a autores de nuestra fe. Y en ese mismo momento, en un lugar de Portugal, de un Portugal que estaba como nación casi desintegrada por el liberalismo, porque el liberalismo en todas partes ha sido la anarquía, ha sido la subversión, ha sido la descomposición de la mente, del corazón, de las instituciones. Eso significa la liberación, esa liberación de la verdad, esa liberación de la unidad y esa precipitación en la multiplicidad y en el caos. En ese Portugal deshecho por obra de este anarquismo liberal, de este indiferentismo religioso del liberalismo, tienen lugar estas revelaciones. Y como siempre, las revelaciones de Fátima, la aparición de la Virgen es ante tres niños comunes, que no representan más que tres niños. La mayor de ellas, Lucía, 10 años. Y ellos son los depositarios de estas revelaciones, de este mensaje. Y este mensaje que ha merecido la atención, que ha merecido la preocupación, que ha merecido la significación trascendente que les ha sido reconocida por los sucesivos papas desde Pío XI hasta Pablo VI, son revelaciones que se hacen a tres niños. Siempre en la economía divina hay esta preferencia, esta elección por parte, digamos así, de la divina providencia, de los elementos humanamente más simples, más menudos, más insignificantes, de menor importancia de suyo. Yo pienso que no es
que Dios tenga una preferencia por aquellos seres humanos de más modesto, de más insignificante nivel social, económico, cultural. No, sino que esa preferencia hacia los que son menos es porque los que son menos propensos a considerarse ellos como elegidos por su importancia. No es que nuestro Señor Jesucristo tuviera preferencia por los que son pobres de pecunia, o pobres de ciencia, o pobres de cosas humanas, de bienes humanos, pero como el mayor de los males y el signo del pecado es siempre la soberbia, evidentemente si él hubiera elegido césares, senadores, sabios, hombres importantes, habría tenido el inconveniente de que estos creyeran que los elegían por su importancia. En cambio, tomando lo más insignificante, lo que menos cuenta y lo que menos, digamos así, tiene relevancia para uno mismo, era una manera de facilitar el camino de la humildad y el reconocimiento de que todo eso que desciende sobre uno le viene de Dios y no viene de la importancia que uno tiene. Por eso estas revelaciones de la Virgen también siempre acontecen así, son a criaturas, a pequeños, a niños predilectos de Dios, lógicamente, a seres que no tienen importancia por sí mismos en el mundo. Pero en esas revelaciones es interesante destacar lo siguiente, en estas del año 17. Dice el mensaje: para impedir, en primer término, nuestro Señor quiere establecer en el mundo la devoción, dice la Virgen, a mi corazón inmaculado. ¿Qué representa la devoción al corazón inmaculado de María? Representa la devoción a ese corazón que ha vibrado, que ha compartido, que ha acusado una resonancia única de todos los acontecimientos decisivos relativos a la redención del hombre. Repito, la historia de Cristo, la pasión y muerte y resurrección de Cristo es la recapitulación de toda la historia de la humanidad, de toda la historia del destino del hombre, de los hombres sobre la tierra. En ese corazón de María, esa historia, con sus acontecimientos decisivos, ha tenido una repercusión, una resonancia, una connaturalidad de participación a un grado que es único. ¿De qué otro modo aproximarse, allegarse, acercarse a Cristo y a lo que Cristo representa, porque Él encierra en sí mismo toda la historia del hombre, todo el destino del hombre sobre la tierra, desde el acto de la creación hasta la resurrección de los muertos y el juicio final? ¿De qué otro modo aproximarse, allegarse, intimar, llegar a intimar de algún modo en esa historia, en esa vida, en esa recapitulación de toda la vida del hombre en Dios, que el corazón de María? Esta devoción al corazón inmaculado que reclama nuestro Señor, es ofrecerle al hombre el refugio, el camino, la vía más próxima, más familiar, más íntima,
la experiencia más asimilable para nosotros, porque es la de una criatura como nosotros, menos en el pecado, para aproximarnos a Cristo. Y agrega, prometo la salvación a los que adopten esta devoción. Prometo la salvación a los que adopten esta devoción. Porque la salvación está ahí. No en la devoción misma, pero es el camino. El corazón de María es la resonancia en ese corazón inmenso de madre, de hija, de esposa, de criatura, la resonancia de toda la vida de Dios, y la vida de Dios que hace a la salvación del hombre, o sea, la vida de Dios hecho hombre. Y hay un hecho que se ha producido, que es la preservación por lo pronto de la nación portuguesa. Es un hecho para mí absolutamente trascendente al plano natural y humano. Piensen ustedes que Portugal es también una nación pobre. Lo era mucho más todavía en 1917. Una nación que es un imperio ultramarino, con posesiones, con provincias, más allá de la metrópoli. Y una nación sin fuerza material para el mantenimiento de ese imperio tan dilatado, tan repartido, tan distribuido en diversos continentes. Y ha acontecido lo siguiente en los hechos. Primero, Portugal ha superado la consecuencia inexorable del liberalismo, que es el comunismo, sin necesidad de una guerra civil cruenta y terrible como la que hubo que realizar en España para poder superar al comunismo ateo. En segundo término, ha sido beneficiada con el gobierno de un caudillo único en sus características en el mundo contemporáneo. Me decía un hombre simple, sin letras, un portugués ya viejo, refiriéndose a Oliveira Salazar, y él ha vivido siempre acá, me lo definió diciendo, sí, fue un dictador, pero un dictador honrado. Un hombre, dice, a quien nunca el poder pudo seducir, a quien el ejercicio de un gran poder a lo largo de 40 años no pudo jamás menoscabar el señorío de sí mismo y esa vida en subordinación permanente a Dios, que ha sido la vida de este asceta, de este hombre que vivió siempre igual, que eludió siempre la publicidad, lo estentorio, lo populista, todas las manifestaciones abrumadoras del aplauso multitudinario, todo eso lo eludió siempre y vivió siempre igual. Lo mismo cuando era profesor en la Universidad de Coimbra, que en los 40 años de primer ministro, digamos así, de la nación portuguesa. Y ha ocurrido algo más. Portugal era pobre y sigue siendo pobre. La unidad portuguesa, la continuidad histórica portuguesa, la preservación de Portugal de la Segunda Guerra Mundial, son hechos, yo me refiero a hechos. Se podrán dar todas las interpretaciones que se quieran, pero aquí hay algo que excede, a mi modo de ver, la perspectiva puramente humana.
Aquí hay algo que es de carácter sobrenatural. Aquí está la presencia de este inmaculado corazón de María preservando a esta nación. Piensen que en todas partes las fuerzas subversivas han desatado toda clase de revoluciones, buenas o malas, de liberación nacional. El único imperio que no ha sido conmovido, a pesar de todas las embestidas, a pesar de todos los intentos, a pesar de todas las acciones, ha sido Portugal hasta el día de hoy. Alguna gente humanamente considera que la presencia de Inglaterra, que la presencia de esto y aquello, lo demás allá, en fin, pero todas esas son cosas tan relativas. Vemos al propio imperio inglés deshacerse, pero hay algo que es notable. Los que integran esa comunidad portuguesa, que repito, es una comunidad pobre, son los que la han defendido, los nativos de esas provincias que no colonias portuguesas, de ultramar, son los que han defendido y los que han querido continuar siendo portugueses. Salvo el problema de Goa por su insignificancia de todo punto de vista en medio de esa inmensidad de la India, todo lo demás se ha preservado. Ni guerra civil cruenta y terrible como la de España, ni guerra mundial como la Segunda Guerra Mundial, que en definitiva ha sido para que triunfaran las fuerzas más negativas y disolventes del mundo. Porque no es cuestión de que si uno tiene predilección por tal o cual cosa, pero ¿qué triunfó en la Segunda Guerra Mundial? Triunfó el judaísmo, triunfó el comunismo y triunfó la masonería. Cuando en 1918, al año siguiente de estas revelaciones de Fátima, se hace la paz de la Primera Guerra Mundial, se produce un hecho, se ha producido un hecho, que es el triunfo del comunismo en una gran nación como era Rusia, una gran nación cristiana como era Rusia. Y termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el hecho, el resultado concreto? Que el comunismo, que estaba confinado en 1939 a la Rusia soviética, domina la mitad del mundo. Piensen ustedes que ya no hay necesidad de una tercera guerra mundial para que se consume ese dominio del comunismo ateo. Dominio que está dirigido, facilitado y promovido por el verdadero poder del anticristo que gobierna el mundo de hoy, que es el poder del dinero, del cual el comunismo ateo no es nada más que un instrumento ideológico. Hay algo que a mí me impresiona. Yo leo la encíclica 40º Anno de Pío XI y encuentro allí en 1931 la denuncia concreta de ese poder internacional del dinero y del servilismo de los poderes públicos, son palabras textuales, a ese poder internacional del dinero o imperialismo internacional del dinero. Paso de esa encíclica a la Mater Magistra de Juan XXIII en 1961 y encuentro reproducido el mismo texto, renovado el mismo texto de la 40º Anno. Paso a la Populorum Progresso de 1967 de Pablo VI y vuelve a insistir sobre el mismo problema.
no comprendo por qué en los documentos que se difunden sobre la cuestión social, documentos importantes, incluso los de Medellín y otros documentos episcopales, ¿por qué razón no se hace hincapié en la existencia de este poder devorador, de este poder omnímodo del dinero que los sucesivos papas Pío XI, Pío XII, inclusive aunque no escribiera una encíclica propiamente dicha sobre la cuestión social, Juan XXIII, Paulo VI insisten sobre esto? ¿Por qué no está en lugar relevante en esos documentos la denuncia de la existencia de este poder? Que además todas las revoluciones comunistas del mundo han sido asistidas financieramente y sostenidas financieramente por este poder, así como toda la publicidad y la propaganda que se hace en el mundo está asistida por ese poder internacional del dinero. Pero esto para la meditación. Pero volvamos a las revelaciones del Papa. Quiere decir entonces que cuando todos los factores de descomposición llevaban a Portugal al abismo, Nuestra Señora del Rosario se presentó en Fátima con la solución restauradora. Y a la verdad que hasta el día de hoy, Portugal pobre es un testimonio de esta presencia, de esta protección, de este amparo. También dice la Virgen: finalmente mi corazón inmaculado triunfará. El día que triunfe ese corazón, habrá triunfado Cristo en la tierra. Pero hay algo que nos interesa particularmente porque es lo que no se produjo. Dice ella: para impedir el gran castigo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los sábados. Si se atiende a mi solicitud, Rusia se convertirá y tendrán paz, es decir, y habrá paz. Si Rusia se convierte, habrá paz. Si no, dice, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, dice, mi inmaculado corazón triunfará. Evidentemente, los cristianos habían dejado de rezar, porque el problema de rezar no es solamente de orar, no es solamente levantar el pensamiento y el corazón a Dios para celebrarlo, para darle gracias, para pedir su perdón, para pedirle asistencia en nuestras necesidades. Se comprende que la disposición para orar tiene que ser una disposición permanente. La disposición para orar es el deshacimiento, es el desprendimiento de la criatura, es el desprendimiento de todas aquellas cosas de este mundo a las cuales nos aferramos, como riqueza, poder, honores, salud, incluso ciencia, hasta virtud. Todas esas cosas, si esas cosas en lugar de ser nosotros señores en ellas y de ellas, somos dominados por ellas, entonces ya no tenemos espacio para Dios.
Solo el que se desprende, el que se vacía, el que se hace pobre de sí mismo, puede ser colmado por esa presencia de Dios en él. En la medida en que uno se empobrece de sí mismo, en esa misma medida se hace rico de Dios. En esa misma medida está en el centro de su humildad. En esas medidas sabe que ser criatura es no ser nada frente a Dios, de manera que todo viene de Él, todo depende de Él, todo lo clamamos de Él, porque nada de lo que hemos recibido nos pertenece y todo es obra de Dios en nosotros. Santa Teresa decía bien, solo el humilde está en la verdad, solo el humilde deja hablar a las cosas su propio lenguaje. Solo el que es humilde le permite a las cosas decir su secreto a nuestra inteligencia. Solo el que se desprende de sí mismo puede orar, pero ese desprendimiento no puede ser solamente del momento de la oración. Ahí está la cuestión. No es en el momento en que yo me pongo a rezar, no es en el momento en que yo me dirijo expresamente a Dios. Esa disposición, ese desprendimiento, ese deshacimiento, esa pobreza de sí mismo, esa humildad y ese acatamiento que resulta de la voluntad de Dios, tiene que ser una cosa permanente en mi vida. Cuando se dice orar y vigilar, no es que la oración sea en el momento en que yo me dirijo a Dios expresamente. Esa disposición del ánimo, ese vacío de sí mismo, esa pobreza de sí mismo, para que Dios pueda estar en uno, digamos así, es menester que la tengamos en todos los momentos de nuestra vida, en todos nuestros actos, privados y públicos, porque a Cristo no le podemos retasear nada de nuestra vida. Dios se hace hombre, es la humanidad entera la que está comprometida, la que está unida en él. ¿Quién más que la Santísima Virgen lo puede saber, lo puede vivir, lo puede haber padecido, sentido, experimentado? Esta unión de lo divino y de lo humano es todo el hombre, toda la vida del hombre. De manera que la oración no es el momento en que yo me pongo a orar, es la disposición espiritual para dirigirse a Dios que debe estar dominante en todos los momentos de mi vida. En mi vida personal, de familia, en mi profesión, en mi actividad pública, en mi testimonio de todas las horas. Este es el problema. Agrega el mensaje de Fátima: rezad y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique y ruegue por ellos. La oración y el sacrificio personal no son dos cosas divisibles. No puede andar la una sin la otra. ¿Qué sentido tiene orar si no hay en mí disposición al sacrificio? Que es la ley natural y sobrenatural de la vida. Cristo no ha venido a derogar nada del orden natural. Él ha venido a confirmar que el sacrificio es la ley natural y sobrenatural. El acto extremo de él es el sacrificio, es él ofreciéndose como víctima. No es una cosa insólita. Él no ha venido a hacer una cosa que esté fuera del orden natural, porque Él es el autor de la naturaleza. Él ha venido a potenciar y elevar esa naturaleza. ¿Qué sentido tiene orar
si en mí no hay una disposición permanente al renunciamiento y al sacrificio en lo que yo hago. Este es el problema. ¿Qué sentido tiene el Santísimo Rosario que está vinculado a estas revelaciones? ¿Qué es el Santísimo Rosario? Yo voy a decir lo que he meditado acerca de él. ¿Acaso muchos lo han pensado lo mismo? Porque tienen que pensar lo mismo seguramente. Pero observen ustedes lo que acontece en el Santo Rosario. Se van desgranando las Aves Marías al enunciado de cada uno de los misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos. Esos misterios gozosos, dolorosos y gloriosos son todo el corazón de María. Es toda la historia del hombre, toda la historia de la humanidad como historia de la salvación que está repercutiendo, que está resonando, que está encontrando un eco en ese corazón. Gozo de la encarnación, gozo de la visitación a Isabel. ¿Por qué la va a ver a Isabel? Porque es la única persona que puede ser confidente de esa cosa grande que está ocurriendo en ella. Podría ser la maternidad, es siempre una invitación a la confidencia, a participar a otros de la alegría de llevar en sí, de prolongar en sí mismo este misterio de la creación. Pero en el caso de María, tan insignificante en la vida, tan del común, le va a ir a hablar a las vecinas, le va a ir a decir que ella es la Madre de Dios. Se van a reír, se van a burlar, no van a entender. Tiene que ir a la única persona que está en el secreto porque es parte de ese misterio desde el momento que es la madre del precursor y se lo ha anunciado el ángel a María. Entonces va Isabel y es un gozo enorme. ¿Y qué le recalca a Isabel? Lo mismo le destaca que ya ella puso de relieve ante el ángel. Yo acá también. Bendita tú que has creído, como ella le dijo al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad, dando manifestación plena a la única expresión de la libertad del hombre, que es la obediencia, la luz y la obediencia a Dios. No hay otra forma de libertad real y verdadera del hombre, que es libertad de criatura, que es el acatamiento lúcido, reflexivo, consciente de la voluntad del soberano, de la voluntad de Dios. Por eso, lo que más se destaca en la anunciación es esa palabra, porque ella no duda, simplemente le pregunta cómo va a ser al ángel. ¿Cómo va a ser? Yo no conozco varón, ¿cómo va a ser que voy a ser la madre de Dios? Es una pregunta, es una curiosidad de cómo se podrá cumplir en mí que he ofrecido mi virginidad a Dios. Y entonces cuando el ángel se lo dice, su única palabra es, he aquí la esclava, hágase en mí según tu voluntad. Jamás una criatura ha dado expresión más acabada de lo que es ser libre en este mundo. Y cuando va a ver a su prima, ella quiere, ¿qué saludo le hace? Bendita tú que has creído, Y los otros gozos que siguen, el nacimiento,
también un ámbito de pobreza humana. Esa pobreza, esa preferencia inclusive por la pobreza material, no es porque Cristo tenga vocación clasista, no. Es simplemente porque Él ha venido al mundo, viene al mundo, se hace hombre, para venir a poner remedio en el hombre de aquello que es el fruto del pecado, la soberbia. Todo está rodeado de pobreza humana para que resplandezca exclusiva la grandeza de Dios. Luego está lo que se llama la purificación. No es que necesitara María ser purificada, era pura y madre de la pureza. Pero ella es obediente a la ley temporal, a la ley judía, a la ley como lo fue Cristo. Hay inmenso gozo. Está también ese gozo ahí ensombrecido por las palabras de Simeón, tremendas. Una lanza traspasará tu alma, y le señala algo que es fundamental que debamos entender nosotros. Este será un signo de contradicción. En todo momento crítico, en todo momento decisivo, sobre todo como el que estamos viviendo, si nosotros los cristianos no somos un signo de contradicción en el mundo, no somos nada. No somos nada. Si somos acatados, reconocidos, aplaudidos, es que algo anda mal en nosotros, es que hay algo que estamos retaseando, es que hay algo que no hacemos para ser conformes con Cristo. No es que tengamos que buscar la contradicción deliberadamente para de esa manera denunciarnos ante nuestros propios ojos como cristianos, pero es que es inevitable que te llegue la contradicción, y si no te llega, es un mal signo. Por lo menos es un llamado a uno, un llamado para uno. Y bueno, está también el otro gozo, el gozo del niño hallado y perdido en el templo. Un gozo también que tiene su estremecimiento, su temblor, porque está un poco duro Cristo ante sus padres cuando les preguntan cómo es que te has quedado y no te has ocupado de nosotros. Y Él les recuerda entonces, les recuerda por primera vez a los suyos, les recuerda para que Él está en el mundo para otra cosa que para la que están los demás hombres, los demás hijos del hombre. Y después vienen los misterios dolorosos. Y después vienen los misterios gloriosos. ¿Quién como ella ha participado de esa pasión, de esa crucifixión, de ese martirio de Cristo? El suyo es martirio del corazón. ¿Cuál es el verdadero dolor de María? La verdadera dolor de María al pie de la cruz. Son los sufrimientos, es el escarnio, es la burla sobre su hijo. Ella tiene una compensación, ella sabe que va a resucitar, sabe. Claro está que eso no ahorra el dolor de lo que está viendo, pero hay algo que sí le duele, que es lo que le sigue doliendo, y es la soledad de su hijo, que sus discípulos se han hecho uno, que no están ahí. Tal vez Juan, muerto de vergüenza de ver que eran 3 o 4 mujeres que estaban ahí, el hombre se arruinó con gran temor. Cuando el pobre Cristo estuvo ante la multitud, ante el pueblo soberano, y Pilato, que evidentemente era pagano y por lo tanto no era de los suyos, se rompió todo para salvar a Cristo, le puso delante al mayor criminal, al más conocido de su pueblo,
al que nadie podía desconocer que era un asesino y ladrón y cualquier cosa, le puso la inocencia, y al bandido la multitud votó por Cristo, votó por Barrabás, por la liberación de Barrabás y la crucifixión de Cristo. Este plebiscito hay que meditarlo, porque Cristo no tuvo ni un solo voto, ni siquiera de uno de los 11 que quedaban. Ahí no estaba. Por lo menos ningún evangelista registra que Cristo haya sido favorecido con un solo voto. La multitud pidió la crucifixión de él y la libertad del ladrón. Por eso a mí me crispa la sangre, no sé si por los años, cuando me hablan del número, del peso del número, de la vinculación que pueda tener la verdad con el número, con la masa. A mí me estremece, como cuando me hablan de la Inmaculada Concepción del pueblo. El pueblo no es inmaculado, el pueblo es de pecadores como somos todos nosotros. Y peor cuando estamos juntos y adulados y en actitud servil y dominados por los temores serviles, entonces ya somos la bestia peor, la que ya comentó Platón en su diálogo Gorgias, cuando habla de la gran bestia que es el mundo. Digo esto porque es importante tenerlo en cuenta. María estaba sola, con 2 mujeres de las cuales una había sido gran pecadora, y el único discípulo que se arrimó fue Cristo. Y ahí es cuando Cristo le consagra, le pone ese hijo bajo su madre, y a su madre le da ese hijo. Es como si a todos nosotros, en esa misma situación de insignificancia, de cobardía, de miseria humana, nos encomendara a esa mujer, a esa criatura única que participa en su corazón de todo ese enorme drama que ahí se realiza, que lo sobrelleva sola y cuyo gran sufrimiento es la soledad de su hijo. Porque esa soledad de los fieles que lo han dejado a uno, de los que 5 días antes lo recibieron con palmas al entrar en Jerusalén, eso tiene que ser terrible. Lo mismo entonces y ahora. Y bueno, luego claro está, los misterios gloriosos, todo lo que hace a la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, que entonces sí los insignificantes discípulos se convierten en gigantes porque la fuerza de Dios se derrama en ellos. Y luego la asunción y la coronación de la vida. Estos 15 misterios y esos Aves Marías que se van desgranando de 10 en 10, de 10 en 10, es toda la historia de la humanidad, es toda la historia de la salvación, vista desde dónde, vivida desde dónde, sufrida y gozada en quién, en el corazón de María, en el corazón. Pienso que cuando Santo Domingo de Guzmán instituyó el Santísimo Rosario, por supuesto en otra medida que esta mía, en otro modo y en otra lucidez que esta mía, había de entender así
la razón de ser de esto que parece una repetición uniforme, interminable, como una cosa muerta y mecánica que se repite sin sentido. Es toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad vivida desde su centro mismo, que es Cristo. Toda la historia confluye hacia Él y todo lo que viene después sale de Él para volver a Él. Él es la inserción de lo eterno en lo temporal, es la inserción de lo divino en lo humano, es el rescate del hombre que solo se puede dar en la unión con Dios en Cristo. Y el camino es María, el camino es ella, el corazón de María, la devoción a este corazón. El Papa Pío XII puso a Rusia bajo este patrocinio del corazón de María. Rusia es un pueblo mariano, lo fue siempre, como el pueblo español, como el pueblo italiano, como nuestro propio pueblo mariano, que es el signo acabado del catolicismo por esto que acabamos de ver. ¿Por qué María? María es el catolicismo, la plenitud católica, porque María es precisamente la que interviene, es la criatura que interviene en la encarnación, la que participa en la redención de un modo único, y la que nos hace partícipe a nosotros en la medida que somos capaces de entender y vivir el sentido de esta devoción mariana al corazón de María. Cuando Pío XII consagró al Inmaculado Corazón de María, una enorme asamblea que hubo en Fátima, dice de ella así: Reina de la paz, ruega por nosotros y da al mundo en guerra la paz en la verdad, en la justicia, en la caridad de Cristo. Dale la paz de las armas y la paz de las almas, a fin de que en la tranquilidad del orden se dilate el reino de Dios. Esa tranquilidad en el orden solo se podrá dar en la verdad, en la justicia y en la caridad de Cristo. Y a Cristo se llega por María. Fuera de esa verdad no hay concordancia posible, de esa verdad que es la verdad entera. Fuera de esa justicia y de esa caridad no hay tampoco conciliación posible. Santa Catalina de Siena, que vivió en una época parecida a esta, no tan grave como esta, al menos a mi modo de ver, le escribió al Papa Urbano VI, como antes lo había hecho con Gregorio XI, que era el verdadero Papa, enfrentado por el antipapa Clemente VII con sede en Aviñón, que habían elegido los cardenales, sobre todo los cardenales franceses, con la complicidad de algunos italianos, que también pretendieron en el siglo XIV lo mismo que se pretendía ahora, que el concilio es superior al Papa. Por eso lo destituyeron a Urbano VI, pretendieron destituirlo e impusieron un cardenal francés con sede en Aviñón. Le escribía a propósito de la justicia y de la caridad, algo que hay que tener presente como nunca hoy. Le recuerda a ella, al Papa, lo siguiente: la justicia, le recuerda esta sabiduría, esta enseñanza tomista:
le dice: recuerda que la justicia sin caridad es fuente de extrema crueldad. Porque claro, la justicia sin caridad es cruel. Si la justicia le da a cada uno lo suyo, se comprende que a unos después les ha de corresponder mucho, muchísimo, y a otros nada, de acuerdo a lo que les es debido, a su mérito, a su esfuerzo. Por lo tanto, la justicia sola, aún perfecta, crearía una desigualdad tan extrema entre los hombres, suscitaría tales envidias y tales descontentos y tales violencias y furores y resentimientos que sería realmente una cosa tremendamente cruel. Y agrega: pero le dice, y el remedio de la justicia es la caridad, que no la anula, sino que le da plenitud, la consuma y la eleva, y sobre todo la consuma la justicia de un modo singular, de un modo único. Porque el que verdaderamente consuma la justicia no es el que tiene que pagar, no es el que debe, es el inocente que no debe. Entonces el pago es completo, la satisfacción de la justicia es acabada cuando el inocente, consciente y lúcidamente, se ofrece él en pago de la ley, como se ofreció nuestro Señor Jesús. Entonces queda saldada de un modo definitivo y total. La justicia sin misericordia es cruel, pero ¿qué pasa con la misericordia? Con esto que llamamos ahora, que se llama así, con un término lato, la tolerancia y la comprensión universal. ¿Qué pasa con esta tolerancia universal o la misericordia universal o la caridad así en sentido lato? Que lo comprende y lo perdona todo. Santa Catalina dice: es como si tú tuvieras una llaga que necesitara del fuego ser quemada para cicatrizar, y en lugar de quemarla le pusieras el bálsamo tranquilizador por encima, el ungüento que alivia, se lo pusieras por encima a la herida, y esa herida a la cual no has quemado con la justicia, se pudre debajo de esa misericordia, debajo de ese ungüento. La misericordia sin justicia, como decía Santo Tomás, es fuente de anarquía y de subversión, es de consecuencias funestas. En consecuencia, la verdad, primero la verdad, toda la verdad que es Cristo. No tengamos temor de decir que estamos en toda la verdad. Podremos estar mal, deficientemente, por causa nuestra. Podremos estar de un modo, siempre será imperfecto, pero es toda la verdad la que tenemos delante. Y esa verdad, para ser hacedor de esa verdad en alguna medida con la ayuda de Dios, su justicia y su caridad. Creo que ese varón que gobernó como un verdadero sabio, como un verdadero varón prudente, varón de verdad, de justicia y de caridad, y por eso que cimentó toda la política en el sacrificio, comenzando por su propio ofrecimiento, don Oliveira Salazar señala precisamente el sentido de este influjo mariano sobre la vida de los pueblos. Esa consagración a Rusia, de Rusia al corazón de la Virgen que realizó Pío XII en un momento culminante de su pontificado, tiene también un significado profundo. La humanidad entera es solidaria. No se puede pretender que haya pueblos enteros que sufren el terror, la más horrenda de las esclavitudes que ha conocido el hombre en todos los tiempos,
y que nosotros consideremos que eso es una cosa que no nos llega o que estamos lejos o que pretendamos cimentar o reconocer como viable una coexistencia pacífica en medio de la guerra subversiva que es una verdadera complicidad con el comunismo. Esa consagración señala una cosa importante. Nadie se va a salvar solo en este mundo. Nos salvaremos como nos hemos perdido acompañados, o como nos perdemos acompañados. Hay una solidaridad, hay una solidaridad. No es posible que se esté sufriendo tremendamente, padeciendo tremendamente un aplastamiento humano lejos de nosotros y que nosotros pretendamos que eso podemos soslayarlo o es ajeno a nosotros. Pero estamos bajo el signo de María. Creo que evidentemente nuestra patria, que es mariana desde sus orígenes, que lo es en todo, hasta en los colores de su bandera, y que a pesar de todo mantiene esta fe como se documenta en cualquier lugar de la patria, y menos que en ningún lugar en estos enormes conglomerados urbanos. En María está el camino de la salvación, no porque ella sea la que nos salva, ella es simplemente la mediadora entre nosotros y Cristo, así como Cristo es el único mediador entre nosotros y Dios, o entre María y Dios. Pero es verdad que ninguna gracia divina llega al hombre sino por María, y que ningún esfuerzo humano adquiere la plenitud de su sentido en Dios, sino a través de María, porque María es el camino hacia Cristo. Personalmente yo he servido toda la vida y trato de servir porque evidentemente tenemos que evitar el peligro de caer en un sobrenaturalismo inoperante. A Cristo se lo viene dividiendo. Unos se quedan con el Cristo Dios y entonces dividen la oración de la vida, dividen el cumplimiento de los mandamientos de la actuación pública, lo limitan al plano privado, como si a los ojos de Cristo pudiéramos establecer jurisdicciones y no fuera el hombre total el hombre de Cristo. Y otros caen en una secularización total de Cristo, en un Cristo demasiado humano, un Cristo social. La teología en uno se hace un sobrenaturalismo que no tiene, digamos así, incidencia en lo natural y humano, y en otros se cultiva una sociología o un socialismo, cualquier cosa de esas sin sobrenaturalidad. Cristo total, el hombre total entero, vida privada y vida pública. La política tiene que ser católica y mariana. La política tiene que ser católica y mariana. Y la sociedad ha de ser entera, familia, empresa, profesión, Estado, Fuerzas Armadas, tienen que ser cuerpo místico en el verdadero sentido, con un alma y un espíritu sobrenatural. Y esto por María. Por María llegamos a Cristo, Cristo llega a nosotros por María y en María. Junta el verdadero nacionalismo con la verdadera religión, porque el nacionalismo se hace avaro, se hace sórdido, se hace exclusivo, se hace excluyente, como se hace la casta o como se hace la clase, toda vez que se cierra a lo sobrenatural. La nación en Cristo por María
nunca será ningún costo cerrado, ni exclusivo, ni incluyente, sino una cosa abierta, expansiva, generosa, comunicativa, difusiva, como es todo verdadero bien. Porque así como la perfección de los seres vivientes consiste en reproducirse y hacer otros individuos de la misma especie, como una delegación, digamos así, del poder creador de Dios, la perfección en la criatura racional y libre no es eso. Está en darse y saberse dar, hacer de la vida una ofrenda, como hizo de su vida María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Seamos todos esclavos del Señor y seamos capaces de emplear nuestra vida en seguir su palabra, que eso es la verdadera libertad. La libertad del hombre es obediencia. Reivindiquémoslo como obediencia lúcida al verdadero superior. Y el sentido y justificación de toda autoridad legítima es que toda autoridad legítima en esta tierra es autoridad delegada de la autoridad divina. No hay autoridad legítima que no sea autoridad que viene de Dios, que tenga su fuente en Dios, y le debemos obediencia al superior que personifica esa autoridad, porque obedeciéndolo a Él estamos obedeciendo a Dios. Estoy hablando de autoridades legítimas. La autoridad jamás ha venido de abajo para arriba. Es una cosa monstruosa, es la quinta esencia del satanismo moderno, haber sustituido la soberanía de Dios por la soberanía popular o la soberanía del hombre en cualquier forma. Toda autoridad viene de Dios. Y el sentido profundo de que el hombre se hace libertad en la medida que obedece lúcidamente a la superioridad legítima, es porque en esa superioridad legítima esplende la soberanía de Dios. Cuando la Santísima Virgen se constituye en la esclava del Señor, cuando ella le canta en el Magnífica que Dios ha puesto sus ojos en ella para obrar tan grandes cosas en ella no está rebajando la condición humana, sino exaltándola a la altura del designio de Dios en cada una de sus criaturas, reconocido y acatado libremente. Tenemos que restablecer la libertad en la autoridad, y la autoridad es la autoridad de Dios, y la autoridad del padre de familia, y la autoridad del maestro, y la autoridad del educador, y la autoridad del sacerdote, inclusive es una autoridad que es delegación de la autoridad de Dios. No hay más que delegaciones, el único que puede delegar es su superior. Como decía León XIII, ¿qué sentido tiene hablar de una delegación que sube, cuando lo natural es que toda delegación baje del superior al subordinado, o aquel que la ejerce como sustituto de esa autoridad? ¿Y cuándo la ejerce legítimamente? Cuando él cumple el fin debido de ella, el fin debido a que está destinado a esa autoridad. Yo quisiera quedarme con ustedes, pero no puedo porque se me ha hecho tarde. Algún día me gustaría conversar con ustedes, ahora me tengo que ir, pero espero que de toda esta charla haya quedado algo que pueda ser útil para ustedes. Nada.